Como en los días de Noé. Segunda parte. La hora del juicio. Bienvenidos a la segunda parte de la serie Como en los días de Noé. Soy Jeff Reich, el presentador. Si no has visto la primera parte, debes saber que estudiamos la historia de Noé y examinamos las evidencias que han llegado a nosotros. Estas evidencias son un registro inequívoco del juicio universal que tuvo lugar en el pasado y, por lo tanto, también es una advertencia del juicio que está por venir. Noé recibió un mensaje de advertencia para que las personas se preparasen para el diluvio que estaba por llegar. En el tiempo del fin, en el capítulo 14 de Apocalipsis, en los versículos del 6 al 12, Dios envía otro mensaje con otra advertencia. Este es el mensaje de Noé a la última generación. Consiste en 3 mensajes dados por 3 ángeles, y es por eso que se les conoce como el mensaje de los 3 ángeles. El propósito del mensaje de los 3 ángeles es advertir al mundo sobre los problemas que vendrán en el tiempo del fin. Sabemos que el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de Dios al mundo, porque tan pronto como el tercer ángel proclama su mensaje en el Apocalipsis 14, en la siguiente escena aparece Jesús sentado en una nube, con una hoz en la mano, y cuando la tierra esté madura, Él cosechará a los justos y a los malvados. La historia del arca es prácticamente paralela al mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje para el tiempo del fin y es un mensaje que prepara al mundo para la venida de Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que escuchen el mensaje de los 3 ángeles y sin embargo lo rechacen? Bueno, la cuestión es que pasará lo mismo que en los días de Noé. La posibilidad de vivir para siempre dependerá de aceptar en el tiempo del fin el mensaje de estos 3 ángeles. En pocas palabras, quienes rechacen los mensajes se perderán. El mensaje del primer ángel dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje del ángel. La hora de su juicio ha llegado. Y sabemos que este juicio tiene lugar antes de la segunda venida, porque una vez más, cuando lees el contexto del capítulo 14 de Apocalipsis, la hora de su juicio ha llegado. Está en el versículo 7, y al final de este capítulo se encuentra la cosecha y la venida del Hijo del Hombre. Así que la hora de su juicio es antes de que Jesús regrese. El juicio es lo que determina quiénes estarán listos para cuando Jesús regrese y quiénes no. Jesús se refirió al período de tiempo anterior al diluvio como los días de Noé, porque Noé predicaba un mensaje de advertencia sobre el juicio venidero. Aquellos días fueron un momento de juicio, porque era la última oportunidad para que la gente aceptara o rechazara el mensaje de advertencia antes del juicio al mundo mediante un diluvio. El mensaje de advertencia se da para preparar al mundo para el juicio. Y al final de los tiempos, el primer mensaje de los 3 ángeles proclama que la hora de su juicio ha llegado. Así como el mensaje de Noé fue la última advertencia antes del juicio al mundo mediante un diluvio, al final de los tiempos, el mensaje de los 3 ángeles dará un último mensaje de advertencia antes del juicio al mundo mediante el fuego. De hecho, vayamos en este momento al tiempo del fin. Estoy caminando a lo largo de una larga línea de tiempo que abarca la longitud de todo un campo de fútbol.
La Biblia nos da la genealogía detallada desde los descendientes de Noé hasta la época de Cristo. Es por eso que sabemos que la inundación ocurrió hace 4.315 años, alrededor del año 2298 a.C. Noé comenzó a dar su mensaje de advertencia al mundo 120 años antes, alrededor del año 2418 a.C. Esto significa que en nuestra línea del tiempo, el juicio ocupa exactamente 3 metros. Aquí es donde Cristo fue crucificado. Aquí estamos cerca del otro extremo del campo. Como aún no tenemos una fecha, digamos que este lugar marca el comienzo del juicio al mundo. Este es el momento del que habla el mensaje del primer ángel cuando anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Al igual que el mensaje de Noé debía advertir al mundo de la inundación venidera, en nuestro tiempo el mensaje de los 3 ángeles comenzó proclamando el último mensaje de advertencia con el fin de preparar a los moradores de la tierra para el cumplimiento del juicio definitivo por fuego. Así que esta fecha marca el comienzo de los días de Noé en el tiempo del fin. Para entender cuándo serían proclamados estos mensajes, necesitamos estudiar la profecía del Antiguo Testamento. Para ello necesitamos volver al año 1816. En ese año un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar una profecía en el libro de Daniel y, para su sorpresa, esta revelaba el año exacto del comienzo del juicio al mundo. Qué agradable es, más allá de toda posible expresión, para un padre amoroso imaginar el futuro y ver a un hijo o a una hija sentados a la diestra del juez. Ser parte de las naciones de los salvos. Guillermo Miller, exbautista y escéptico de la Biblia, fue el primero en entender cuándo empezaría el último mensaje de la hora del juicio. En una ocasión, le pidieron que leyera un sermón a la congregación y las palabras que leyó a la gente conmovieron su propia alma. De pronto, el carácter de un Salvador impactó profundamente en mi mente. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo, que expiara nuestras transgresiones y así nos librará de sufrir la pena del pecado. Un destello del carácter amoroso de Dios impresionó por primera vez la mente de Miller. El impacto que recibió ese día lo movió a comenzar a estudiar la Biblia durante el resto de su vida. Quería saber con certeza si realmente existía un ser divino como ese. Guillermo Miller decidió que iba a estudiar las Escrituras, comenzando con Génesis 1, versículo 1, y avanzaría tan rápido como entendiera cada versículo que estaba estudiando. Estudió sistemáticamente la Biblia día y noche con tan solo una concordancia. Quería saber por sí mismo lo que enseña la Biblia sin dejarse influenciar por los demás. Finalmente, encontró una profecía en el libro de Daniel que habla de la purificación del santuario. Un estudio diligente de esta profecía lo llevaría a descubrir el año exacto en el que comenzaría el juicio. Entonces me dediqué a la oración y a la lectura de la palabra. Decidí dejar a un lado todos mis prejuicios, comparar en profundidad pasaje con pasaje y proseguir su estudio de forma regular y metódica. Entonces, oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miller no lo sabía en ese momento, pero esta profecía acerca de la purificación del santuario revelaría el año exacto en el que comenzaría el juicio final. Para entender el evento que tendrá lugar al final de los 2300 días que aparece en Daniel 8:14, necesitamos estudiar el santuario y comprender en qué consiste la purificación del santuario. El santuario era una estructura con forma de tienda que fue dada por Dios a Moisés. Aquí es donde los israelitas debían llevar sus animales como sacrificio para que sus pecados fueran perdonados.
La pena de violar los 10 mandamientos es la muerte, pero se proporcionaba el perdón mediante un sustituto. Para ello, el pecador debía colocar su mano sobre la cabeza del animal y confesar sus pecados. A través de esta confesión, los pecados cometidos eran transferidos simbólicamente al animal inocente. El animal moría en lugar del pecador, y la sangre del animal, que representaba sus pecados, era llevada por el sumo sacerdote al santuario y rociada delante del velo. A través de este proceso, los pecados cometidos por el transgresor eran transferidos al santuario, donde se acumulaban a lo largo de todo el año. La idea era que cuando cometías un pecado, lo transferías al santuario y te deshacías de él. Todos estos servicios conducían al día de la expiación. Y el día de la expiación era una ceremonia anual, se hacía al final de año, y era cuando se borraban todos los pecados que habían sido transferidos a través de todas esas ofrendas. Esos pecados eran llevados por el sumo sacerdote fuera del santuario. En otras palabras, en el día de expiación el santuario quedaba limpio de los pecados cometidos por el pueblo de Dios. Se limpiaba toda la sangre que había allí y era la oportunidad para comenzar de nuevo. Porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Si los pecados no eran transferidos, la persona era cortada. Ser cortado significaba que la persona debía morir. El juicio se llevaba a cabo tanto si uno había transferido sus pecados como si no. Cuando Guillermo Miller leyó el capítulo 8 del libro de Daniel, entendió que la purificación era un mensaje acerca del juicio. Si en el día de la expiación alguien no hubiera transferido todos sus pecados al santuario y el santuario era purificado, entonces tendrían que soportar la pena de su propio pecado, que era la muerte. Y esto es lo que significaba el término cortar. En los días de Noé y en el día de la expiación, se produjo un juicio que separó al inocente del culpable. Dios hizo un pacto con Noé, y aquellos que no entraron en ese pacto ni recibieron el perdón de Dios, fueron descartados. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así que el día de la expiación sería equivalente al mensaje de la hora del juicio que Noé predicó en su día. Entendiendo que tanto el día de expiación como la purificación del santuario se refieren al día del juicio, Guillermo Miller estudió las profecías de Daniel que decían que en 2300 días el santuario sería purificado y entendió que señalaba el momento cuando comenzaría el juicio final de la tierra. Guillermo Miller se dio cuenta de esta relación y concluyó que el mensaje del primer ángel, que decía que la hora de su juicio había llegado, comenzaría cuando el santuario estuviera limpio al final de la profecía de los 2300 días que escribió Daniel. Los 2300 días. 2300 días. Él miró esa profecía y, aceptando la interpretación generalizada de la época, entendió que la purificación del santuario de la que hablaba Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra por el fuego en la segunda venida. Cuando se dice que el santuario sería purificado, se creyó que la segunda venida de Cristo estaba unida al fin de los 2300 días. Puedo ver que debemos mirar a la hora probable de un final. Y como Dios no nos otorgaría una revelación inútil, consideré que nos conducía al momento en que podríamos esperar con confianza la venida del que es señalado entre 10.000 y todo el codiciable. Esta profecía del libro de Daniel significa mucho porque vivimos al final de los tiempos. Nos dice cuándo comenzará el juicio final. Cuando Guillermo Miller trató de calcular esta profecía, no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Otros lo habían intentado antes, pero hasta ese momento la fecha para esta profecía había sido un misterio. Nadie sabía cuándo terminarían los 2300 días porque nadie sabía cuándo habían empezado. Día por año te lo he dado. Día por año.
Siguiendo su regla de hacer que las escrituras se interpreten a sí mismas, Miller vio en Ezequiel 4:6 y en Números 14:34 que en la profecía bíblica cada día representaba en realidad un año literal. En la Biblia es bastante claro que a la hora de interpretar estas profecías se debe aplicar el principio día por año. Entendiendo que la profecía de los 2300 días corresponde a un período de 2300 años literales, sabía que, independientemente de cuándo comenzara, se extendería mucho más allá de la época de Cristo y el santuario judío, que fue destruido en el 70 después de Cristo. Por este motivo, quedó impresionado con la importancia de esta profecía y anhelaba conocer su significado. Sabía cuánto duraría la profecía, pero no sabía su comienzo. La contribución más significativa que Miller nos dio fue unir los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel. La ventaja es que Daniel capítulo 9 nos da el punto de partida. El ángel le dice a Daniel que le va a dar el punto de partida, no solo de la profecía de los 2300 días que encontramos en Daniel 8:14, sino el de una nueva profecía que dice cuándo vendrá el Mesías. Entiende pues la orden y entiende la visión, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Serían 7 semanas más 62 semanas, que dan un total de 69 semanas hasta el Mesías príncipe. En esta profecía se dice cuál es el evento que marca el inicio del tiempo a calcular, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Con fervor y entusiasmo renovados por entender esta profecía, Miller buscó la fecha de la orden para restaurar Jerusalén. Dedicó noches y días enteros al estudio de lo que entonces parecía ser de tanta importancia. El estudio dio sus frutos y encontró la orden para restaurar Jerusalén en el 7º capítulo de Esdras. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Fue dado por el rey Artajerjes I, y Esdras registra que fue en el 7º año del rey Artajerjes. Dios es tan bueno que cuando da una profecía importante en la Biblia, en la misma profecía nos da siempre alguna evidencia para que no haya dudas acerca de la fecha. De la misma forma, en el libro de Esdras nos dice en el mismo libro que el decreto es el punto de partida. Guillermo encontró que el reinado del rey Artajerjes I comenzó en el año 464 a.C. El 7º año de su reinado fue en el 457 a.C. Con esta fecha como punto de referencia, pudo calcular la profecía hasta el Mesías príncipe. El período de 69 semanas, 7 días por semana, da un total de 483 días, lo que corresponde a 483 años literales, sin contar el año cero, que no computa. Miller finalmente descubrió que la profecía se extendía 483 años en el futuro, desde el 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, que era el año 27 después de Cristo. En otoño de ese año, Jesús fue ungido en el momento de su bautismo, cumpliendo la profecía que decía que ese año el Santo de los Santos sería ungido, y comenzó así su ministerio. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Una de las fechas más fácilmente corroboradas gracias al capítulo 3 del Evangelio de Lucas es la fecha del bautismo de Cristo. Él es quien da más información sobre los que están gobernando. Y los historiadores saben que solo puede ser un año.
Lucas dice que era el año 15º del reinado de Tiberio César y dice quién era el sumo sacerdote, el gobernador y otros funcionarios. Solo hay un año donde todos ellos coinciden y es el 27 después de Cristo. Con su bautismo comienza la última semana profética del último período de 7 años literales, marcado por el ungimiento del Mesías. Era la semana número 70. La profecía predijo que confirmaría el pacto con muchos durante una semana, y a mitad de la semana cesarían los sacrificios y las ofrendas. En la cruz, ese sistema de sacrificios y ofrendas que duró 14 siglos señaló al Cordero de Dios, cesó y el Mesías fue muerto. Yo soy judío cristiano, pero mi madre era judía. Sé que hay un par de libros en la Biblia que los judíos ortodoxos prohíben estudiar a sus fieles. Uno de ellos es Daniel capítulo 9, que claramente va desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías. Y ellos saben que las fechas coinciden. Cuando aplicas el principio de día por año, coincide a la perfección con Jesús. Para ellos es un gran problema que los judíos estudien esto y lo descubran y acepten a Jesús como Mesías. Cuando entendió y confirmó la aplicación de la profecía de las 70 semanas y su fecha de inicio, en el 457 a.C., Miller calculó el tiempo restante, desde la profecía de los 2300 días hasta la purificación del santuario, cuando comenzaría el juicio. Y conforme seguimos la línea de tiempo de la profecía desde sus comienzos y avanzamos en el tiempo con la profecía de los 2300 días, encontramos que se llega al año 1844. Guillermo encontró que los 2300 días de Daniel 8:14 terminarían en el año 1844, durante su vida. No necesito hablar de la alegría que llenó mi corazón cuando me encontré ante esa encantadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma por participar del júbilo de los redimidos. Ahora la Biblia era para mí un libro nuevo. Era en verdad una fiesta para el intelecto. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u oscuro en sus enseñanzas, se había disipado de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus páginas sagradas. Oh, cuán brillante y gloriosa se mostraba la verdad. A pesar de sus conclusiones, Miller dudó en presentarlas por temor a equivocarse y confundir a otros. Continuó estudiando durante 5 años más y quedó convencido de la precisión de su posición. Con este pensamiento, su alma se conmovió con solemnidad y entusiasmo, al igual que las decenas de miles de personas que lo escucharían predicar en los años sucesivos y se bautizarían. Conocemos la historia de Guillermo Miller, pero él no fue el único, y América del Norte no fue el único lugar. Hubo otros que llegaron a conclusiones similares. Joseph Wolf, que era un judío convertido al cristianismo, Edward Irving, quien fue un predicador elocuente en Inglaterra en aquella época y que proclamaba la pronta venida de Cristo, usó muchos de estos mismos argumentos. También durante el mismo periodo en Inglaterra estaba Robert Winter. Manuel de Lacunza fue un sacerdote jesuita, pero escribió por entonces un libro acerca de la segunda venida de Cristo, donde decía que sucedería en aquella época utilizando los mismos razonamientos. Johann Bengel, en Alemania, era un pastor luterano. Tuvo ideas similares y predicó este mensaje por toda Alemania. En Nueva Inglaterra había teólogos de todas las denominaciones posibles que estaban trabajando con Miller en la proclamación de este mensaje. Había niños sin educación, no podían leer, no podían escribir. Pero no solo estaban hablando en nombre de Cristo y de la verdad bíblica o la verdad presente, sino que también cantaban himnos que ni siquiera conocían.
En Suecia, donde las leyes prohibían la enseñanza de cualquier idea contraria a la Iglesia oficial, Dios habló de forma milagrosa a través de niños pequeños de 5 años. En el verano de 1843, una joven que nunca había aprendido a leer ni a cantar, se levantó para cantar perfectamente un himno luterano. Después, con gran poder proclamó: «La hora de su juicio ha llegado». Así que hubo un despertar, no solo en el este de los Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares del mundo, que demostró a Miller que estaba yendo por el buen camino, porque esta profecía se estaba cumpliendo. Se anunciaba que el juicio de Dios había llegado. Las profecías de Daniel encajan perfectamente, comenzando con el decreto Artajerjes en el año 457 a.C. Estas profecías apuntaban al bautismo de Jesús en el 27 después de Cristo y su muerte en la cruz a mitad de la semana 70. Los cálculos encajan a la perfección con la primera venida de Jesús, y por lo tanto le dio una validez indiscutible a la fecha de 1844 como el año en el que comenzaba el juicio. Pero Jesús no regresó en 1844 como se había creído. Entonces, ¿qué salió mal? Los estudiosos de la Biblia analizaron con más detalle y cuidado la profecía, considerando que las cosas no habían salido según lo esperado. Por primera vez vieron con claridad que esta profecía hablaba del santuario. Estaban esperando la purificación de la tierra, pero resultó que habían estado equivocados en sus conclusiones. Si el santuario iba a ser purificado al final de los 2300 días, la pregunta era, ¿qué santuario? Existe el peligro de malinterpretar la profecía bíblica porque si la profecía no se cumple de la forma que la gente espera, se enfrentan a una gran decepción. Y esa decepción será proporcional a la magnitud de sus expectativas, y eso puede hacer que muchas personas pierdan su fe. Al siguiente día, Hiram Edson y Owen Crozier caminaban por un campo de maíz para evitar las burlas de la gente. Ambos eran firmes defensores de las conclusiones de Guillermo Miller y el mensaje adventista. Cuando Jesús no regresó según lo esperado, sus mentes lucharon por comprender qué es lo que había salido mal. Iban de camino a visitar a otros hermanos que también estaban muy tristes con el hecho de que Cristo no hubiera venido. Esperaban que viniera en 1844 y no vino. Oye, Hiram, ¿vienes? Al día siguiente de que Cristo no viniera, Hiram Edson fue inspirado y llegó a entender la clave que desvelaría el misterio de su decepción y les mostraría una nueva revelación sobre el santuario. Está en Hebreos. ¡Está en Hebreos! ¡Está en Hebreos! Mira, 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 mira. Capítulo 8, versículo 1. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. ¿Lo ves? El santuario está en el cielo. Se emocionaron y dijeron, no nos equivocamos en la fecha, nos equivocamos en el evento. La purificación del santuario no es en la tierra, sino en el santuario celestial. La palabra santuario nunca se usa para referirse a la tierra. Pero les confundió la forma con la que comúnmente se entendía. Entonces, ¿qué santuario es el que hay que purificar? Eso hizo que su atención se centrara en los libros de Hebreos y Apocalipsis, donde se habla del santuario celestial. De hecho, la Biblia es muy clara, y hay un santuario celestial, y ellos no se dieron cuenta de eso. En realidad, el santuario era un modelo a escala de lo que Dios mostró a Moisés en el monte. En otras palabras, es una miniatura del verdadero santuario en el cielo. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal apuntaba a todo aquello que tendría lugar en el santuario celestial. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición.
Después de la resurrección, Jesús ascendió al cielo, al lugar santo, que es la primera habitación del santuario celestial. Igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en el lugar santo todos los días para interceder por los pecados de Israel, Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial para interceder por los que creen en él. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. En el día de la expiación, cuando el santuario era purificado, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para realizar la obra de juicio. Cumpliendo la profecía de Daniel después de 2300 años, Jesús, nuestro sumo sacerdote, se trasladó al lugar santísimo para limpiar el santuario en el cielo de los pecados de la humanidad. Y esa es la obra que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial, la obra del juicio. Jesús se traslada al lugar santísimo en 1844. Eso significa que desde el año 1844 hasta hoy, seguimos en ese periodo de tiempo del juicio. Estamos viviendo en el último día de la expiación, cuando se purificará el santuario. Lo que deberíamos estar haciendo es simpatizar con la obra del sumo sacerdote en el santuario celestial mientras él realiza el juicio. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. En estas palabras, vemos a Jesús sentir las enfermedades de toda la raza humana, la pérdida de un ser querido, la desesperación de la soledad, el miedo, el sufrimiento de los discapacitados y la aflicción de los enfermos. Todo lo siente nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cristo siente las aflicciones de toda persona que sufre. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Jesús simpatiza con el sufrimiento de la humanidad y durante el tiempo del juicio debemos simpatizar con Él en su esfuerzo por limpiar el pecado y aliviar el sufrimiento de la familia humana. Porque al hacerlo, aliviamos el sufrimiento de Jesús que dijo: «De cierto os digo, que en cuanto lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Demasiado a menudo pensamos en el juicio como algo negativo y no como la reivindicación de los inocentes o el fin del sufrimiento en este mundo. E incluso en nuestra propia incredulidad podríamos temer quedarnos fuera del arca. Pero vamos a aprender qué es el arca exactamente para aquellos que viven al final de los tiempos y cómo podemos entrar en ella. Armados con la certeza de esta verdad, la duda se desvanecerá. Y como Noé, encontrarás descanso en el arca, habiendo eliminado todo temor del juicio venidero. Estudiamos en retrospectiva los días de Noé y tratamos de comprender cómo debe haber sido cuando Noé estaba predicando al mundo. Y sin embargo estamos viviendo la hora del juicio final, de la cual los días de Noé eran solo un símbolo. Esto significa que ahora estamos viviendo en los días de Noé. Muchos cristianos leen las profecías o algunas partes de las profecías bíblicas y consideran que son demasiado difíciles de entender. Sería un desastre si nosotros les damos la espalda, tal como lo fue para aquellos en los días de Noé. Todos deberíamos entender que la Biblia dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». Bueno, si el Señor recompensará a todos cuando venga, tendrá que haber una investigación antes de que Él venga. Y eso es de lo que trata esta sentencia previa a su venida, de que hay un tiempo de juicio. Y ahora estamos viviendo en ese tiempo. Noé dio un mensaje específico para que la gente se preparara para el diluvio, y el ángel que anuncia que ha llegado la hora de su juicio también tiene un mensaje específico para nuestro tiempo. Ambos mensajes están pensados para preparar a la humanidad para el juicio, y nos llama a entrar en el refugio del arca. Vamos a entender qué es para nosotros hoy este refugio del arca, examinando detalladamente el mensaje de Noé. En el libro de Segunda de Pedro, se nos dice que fue pregonero de justicia. A través de diferentes medios y diferentes métodos, él predicaba la justicia.
En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Pero a qué se refiere al decir que la justicia de Dios se revela? En el versículo anterior nos dice qué es el Evangelio de Cristo. La Biblia nos dice que Noé fue un predicador de justicia y que el Evangelio revela la justicia de Dios, lo que significa que Noé estaba predicando con el Evangelio. También significa que al final de los tiempos, cuando el primer ángel proclama el Evangelio eterno, este ángel repite el mensaje que Noé le dio al mundo antes del diluvio. Puesto que ahora estamos viviendo en la hora del juicio, el Evangelio debe ser proclamado nuevamente al mundo para que todos tomen una decisión. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro nos dice que el juicio vendrá sobre los creyentes y los no creyentes por igual, y que nuestra aceptación o rechazo del Evangelio determinará nuestro destino cuando el juicio finalmente se ejecute. El apóstol Pablo responde a su propia pregunta acerca de lo que sucederá a quienes rechacen el Evangelio. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando se predica el Evangelio divide a los seres humanos en dos grupos, aquellos que lo aceptan y los que lo rechazan. Así que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio, porque cuando terminó de predicar su mensaje, ¿cuántos grupos había? Cuando terminó de predicar, había dos grupos, los que estaban dentro y los que estaban fuera. Cuando se proclame el mensaje del juicio final, el mundo se dividirá en dos grupos. Así que la advertencia se repite otra vez para nosotros a día de hoy. El mensaje del Evangelio en los días de Noé era una llamada a entrar en el arca. Buscando la definición de la palabra arca, encontramos que también significa refugio. Así que el principio que está detrás del Evangelio predicado por Noé era una invitación a entrar en un lugar de refugio. ¿Cuál es el lugar de refugio para el pueblo de Dios hoy? Si buscamos la palabra arca en el diccionario de Oxford, se define como un barco o un santuario. Curiosamente, la palabra santuario también se define como lugar de refugio. Así que arca y santuario tienen el mismo objetivo. Es importante que entendamos esto porque Dios le dio al hombre un santuario para que fuera un lugar de refugio. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová como vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. El Evangelio eterno proclamado por el primer ángel es como el Evangelio que predicó Noé. Fue una llamada a entrar en el lugar de refugio. Cada componente del santuario nos enseña algo sobre el Evangelio eterno. Y estudiando esta antigua estructura, descubriremos cómo proporcionará un lugar de refugio en el día del juicio y cómo, al igual que el mensaje dado por Noé, el santuario nos señala el arca para el pueblo de Dios durante el tiempo del fin. Y el mensaje tiene el Evangelio eterno. Me gusta porque algunas personas piensan que el Evangelio no existió hasta Jesús. Pero en realidad, el Evangelio comenzó en el jardín del Edén, con la caída. El Evangelio siempre ha sido sobre la fe en el sacrificio del Cordero. Y todo el mensaje del Evangelio eterno y el juicio final y la elección final está relacionado con el mensaje del santuario. En el Antiguo Testamento, el Cordero era sacrificado a la entrada del santuario. Este sacrificio apuntaba al sacrificio que Jesús haría en la cruz. Y es por eso que Jesús es llamado el Cordero de Dios. Por lo tanto, el Evangelio no fue proclamado por primera vez por Jesús cuando vino a la tierra. Fue revelado siglos antes a través del servicio del santuario y sus símbolos. Cada elemento del santuario simboliza un aspecto del plan de salvación. Hay muchas verdades bíblicas reflejadas en estos símbolos tridimensionales. En realidad, todo el santuario es una alegoría del plan de la salvación. Es difícil comprender todo lo que significa el Evangelio sin entender su fundamento. Tenía el propósito de enseñar a Israel y enseñarnos también a nosotros, cuando estudiamos cómo Jesús salva paso a paso a los seres humanos de la maldición del pecado.
Tu camino, oh Señor, está en el santuario, y ahí es donde estaba el cordero que fue sacrificado. Atraviesas la cortina de colores de la puerta y allí estaba el altar de los sacrificios, que representa la cruz. El altar del sacrificio es donde se sacrificaban animales a diario. El pueblo de Israel debía entender que esto señalaba al Mesías venidero, quien moriría por los pecados del mundo. Y rodeando esta pieza, allí en el patio se encuentra la siguiente pieza, es la fuente. Tenía agua y los sacerdotes se lavaban allí, y eso representa el bautismo. Pero cuando entras en la siguiente parte del santuario, que sería el lugar santo, encontramos allí 3 muebles. El pan de la proposición representa la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que Dios nos está diciendo, tu vida espiritual depende de tu estudio de la palabra de Dios. Y después llegas al altar de incienso, que representa las oraciones que ascienden a la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 3, la Biblia nos dice que un ángel está delante de Dios con este incienso, el cual era un símbolo de nuestras oraciones que se elevan ante el trono de Dios. Es en el nombre de Cristo y por sus méritos que oramos, y así nuestras oraciones se hacen aceptables a Dios. Tenemos el candelero, que significa la iluminación de ser un testigo que deja brillar su luz. Y Dios dice, tú eres mi luz, y quiero usarte como testigo para que el mundo pueda ver lo que he hecho a través de ti. Los últimos 6 metros están separados por un velo. Si avanzas hacia el lugar santo, encuentras el trono de Dios. Aquí se encontraba el Arca de la Alianza. Todo estaba centrado hacia el Arca de la Alianza. Aquí es donde está la presencia de Dios, dentro del santuario. Y es donde estaba depositada la ley de Dios. Según Deuteronomio, Dios escribió los 10 mandamientos sobre tablas de piedra y que los 10 mandamientos eran su pacto. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Un pacto es un contrato. Simplemente es una promesa. Dios promete salvar a los que entran en el arca, y el mensaje del Evangelio, ilustrado a través del santuario, nos señala el pacto que contiene la promesa de misericordia de Dios. Dios promete que mostrará misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verás, el pueblo de Dios encontró un lugar de refugio en la promesa de la misericordia dada en su pacto. La promesa de un arca. Recordad que vimos que la palabra arca se define como lugar de refugio, así que cuando pienses en el arca de la alianza, piensa en ella como el refugio del pacto. Aceptar el pacto brinda seguridad. Hay una historia interesante en el Antiguo Testamento que ilustra esto. Es acerca de un rey llamado Ezequías. Él reconoció el pacto de Dios como un lugar de refugio cuando le dijo estas palabras a los sacerdotes de Israel. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Al exhortar a que la gente aceptara el pacto, el rey estaba predicando el Evangelio. Y antes del diluvio, cuando Noé predicaba el Evangelio, también estaba llamando a la gente a entrar en el refugio del pacto con Dios. Y lo vemos en Génesis capítulo 6. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca. En este versículo, Dios revela que Noé, al entrar en el arca, estaba al mismo tiempo aceptando el pacto. La entrada de Noé en el arca es el símbolo de aceptar el pacto de la gracia. No creo que podamos separar el arca del pacto. Creo que los dos están unidos a la perfección. Porque el vehículo para el pacto es el arca. Así que el pacto y el arca en sí mismos, la promesa y el arca, dependen el uno del otro en este caso particular. Muchos han escuchado la historia de Noé entrando al arca, pero ¿cuántos han entendido esto como un símbolo de la aceptación del pacto de Dios por parte de Noé y de su familia? Con esto en mente podemos ver que el arca de Noé era, en cierto sentido, el primer arca del pacto. Por lo tanto, cuando vemos el mensaje del primer ángel del final de los tiempos proclamando el Evangelio eterno a los que moran en la tierra,
podemos ver que es el mismo mensaje del que Noé se había hecho eco, que nos llama a entrar al arca o al refugio del pacto antes de la ejecución de la sentencia definitiva. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia. Cuando entendemos que justicia significa hacer lo correcto, se vuelve muy claro. ¿Y quién nos dice lo que es correcto? La santa ley de Dios. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, la justicia está en armonía con la santa ley de Dios. Entonces, cuando Noé era un pregonero de justicia, él predicaba la voluntad de Dios, que se encontraba reflejada en los mandamientos de la ley de Dios. Lo cierto es que esa ley es la ley del amor. Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Todos estos son atributos del carácter de Dios. La Biblia nos dice que Dios es bueno, y la Biblia nos dice que su ley es buena. Dios es justo, su ley es justa. Dios es santo, su ley es santa. Dios es eterno, su ley es eterna. Casi todas las características que puedes encontrar acerca de Dios y de su carácter son las mismas características de su ley. Y amar a los demás es la forma de cumplir la ley. Podríamos resumirlo como generosidad versus egoísmo, o amor versus egocentrismo, o algo por el estilo. Quedó demostrado que el argumento de Lucifer era el amor a sí mismo. Se trataba solo acerca de mí, yo y yo. La Biblia registra que los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Predominaba el principio del interés propio y la autodefensa. Y así es como la gente vive hoy. Y es el primero en entrar. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Quién puede conseguir más? ¿Quién puede hacer más? ¿Quién puede tener más? Sea lo que sea, todo se trata de mí. De mí. ¿Qué gano yo con esto? Eso es lo que le importa a la gente. El cristianismo, por otra parte, el cristianismo verdadero, trata de ver cómo puedo servir y ser una bendición para otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así que cuando rechazamos la ley de Dios, estamos viviendo vidas perversas, egoístas. No importa lo que digamos, el egoísmo es pecado. El pecado es quebrantar la ley, y siempre conduce a la muerte. Y entonces, la ley no existe solo porque Dios pensó que sería algo divertido de hacer. La ley existe porque es el único medio para preservar las cosas buenas que nos da. El propósito de los 10 mandamientos es asegurar el altruismo en la tierra. Vemos que el egoísmo del hombre ha hecho que a través de muy diferentes medios, nuestro mundo haya ido por un camino insostenible de dolor y sufrimiento, revelando así que nuestro egoísmo, en última instancia, terminará en la autodestrucción. En un universo sin pecado, tiene que haber justicia y armonía. Y cuando llegas a comprender esto, eres capaz de enamorarte de ese mundo. Porque imagina cómo sería un planeta donde las personas se cuiden unas a otras más de lo que se cuidan a sí mismas. El egoísmo, que es la base de toda miseria humana, sería algo del pasado. La obediencia a la ley de Dios estaba pensada para protegernos de todo esto. Al contemplar la perfección del altruismo de los 10 mandamientos, vemos nuestra verdadera condición. Y si entendemos el pecado, entenderemos nuestra necesidad de la misericordia de Dios. Y este es el propósito del mensaje del Evangelio: señalarnos que la ley de Dios no está para castigarnos, sino mostrarnos nuestra necesidad de entrar en el refugio de su misericordia. Dios eligió a Noé porque entendía que el ser humano dependía de Dios y la necesidad de incorporar la justicia de Dios en la vida humana. Por eso difundió el mensaje y advirtió a la humanidad que debía tomar una decisión. Las leyes del hombre son la norma para los tribunales de este mundo, y la ley de Dios es la norma para los atrios del cielo.
La ley de Dios es una transcripción de su carácter abnegado. Ninguno de nosotros alcanzamos la norma del amor desinteresado, porque el egoísmo nos ha vencido a todos. En su pacto, Dios hace dos promesas primarias para restaurar el carácter del hombre del egoísmo del pecado. Porque este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. El propósito del juicio en los días de Noé y en nuestros días es limpiar la tierra del pecado sin destruirnos a nosotros, eliminando el registro de los pecados del hombre y restaurar en nosotros su carácter de amor desinteresado. Dios es capaz de destruir el pecado de la tierra y de dejar con vida a todos aquellos que han sido restaurados según su promesa. Y de esta manera, la promesa de la misericordia y la promesa de restauración es para todos aquellos que acepten el arca de refugio. Y el santuario ilustra cómo Dios cumplirá estas dos promesas en nosotros. Los 10 mandamientos apuntan a Jesús, quien dijo: «He guardado los mandamientos de mi Padre». Al ofrecer su vida perfecta como sustituto de los pecados del hombre, Jesús comenzó su viaje al dejar la presencia de Dios y su trono en el cielo para venir a la tierra a ofrecer su vida perfecta como sustituto de los pecados del hombre. El candelabro también nos dirige a Jesús, que dijo: «Soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». También el altar del incienso señala a Jesús, quien se convirtió en nuestro intercesor en la oración. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Jesús se convirtió en el pan de vida y dijo: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Jesús se convirtió en el agua viva y en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A través del santuario vemos el camino de Jesús descendiendo desde el trono del cielo a la tierra para encontrarse con la humanidad en la cruz. Ahora entro por la puerta del santuario y llego a la cruz. Y por la fe entrego mi vida a Cristo. Cuando somos perdonados, somos liberados del castigo que merecemos por quebrantar la ley de Dios. El proceso por el cual Jesús dejó el trono del cielo, vino a la tierra y murió en nuestro lugar para recibir piedad, se llama justificación. Justificación significa cuando me arrepiento, confieso mi pecado y confío en la vida y en la muerte de Jesucristo, que vivió y murió en mi lugar. Si realmente soy sincero, Jesús toma su vida y su muerte y las coloca en mi cuenta, y es como si nunca hubiera pecado. El hecho de que Noé sacrificó un cordero después del diluvio no fue solo un signo de adoración, sino la señal de que pedía la redención de sus pecados y los pecados de su familia. Y eso es algo que todos podemos hacer. Todo creyente puede recurrir continuamente al cordero para obtener perdón. Este pacto es la promesa por parte de Dios de mostrar misericordia al hombre, y por esta misericordia el hombre es justificado y tratado por Dios como si nunca hubiera pecado. Me gusta decirlo así para no olvidar que Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Sin embargo, ese es solo el comienzo de la vida cristiana. No se detiene aquí. Mucha gente quiere detenerse en la cruz. Pero tenemos que seguir adentrándonos en el santuario. Después de que el cristiano acepte a Jesús, recibe el bautismo, representado por la fuente. Este es un compromiso público que reconoce la muerte de la vieja naturaleza egoísta y es un compromiso con una nueva vida purificada en Cristo. El pan en el santuario representa el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al igual que dependemos del alimento para poder vivir, dependemos también de su palabra para la vida espiritual del alma. A través de Jesús, el cristiano es capaz de tener comunión directa con el Padre en oración. Al igual que el incienso del altar asciende delante del lugar santísimo, también nuestras oraciones se elevan hasta el cielo delante de Dios. El candelero representa la llamada del cristiano a predicar y compartir el Evangelio con el mundo, como Jesús ordenó cuando dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Finalmente, la Biblia llama al cristiano a entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de Jesús, que es entrar en oración en la presencia de Dios ante el arca de la alianza, que simboliza la promesa de que Dios nos libraría del pecado y pondría nuestras vidas en armonía con sus mandamientos de amor abnegado. A esta promesa de restauración se le llama santificación. La misión de Jesús al venir a la tierra no es solamente garantizar el perdón de nuestros pecados y dejar que el pecado siempre nos esté venciendo. En realidad, la salvación también incluye la restauración del carácter.
Y esta es la segunda promesa de su pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Cristo renueva la mente y el corazón, y renueva en nosotros el deseo de hacer lo correcto. Pero no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas. Cuando el pecador se encuentra con el Cordero de Dios ante el altar del sacrificio, el esfuerzo humano se ve unido al poder divino. Jesús nos da el deseo, Jesús nos da el poder, y con nuestra cooperación voluntaria, comienza el trabajo de restaurar nuestro carácter. Se necesita un cambio de paradigma para trabajar en armonía con Dios. Y no hay una varita mágica. Es un proceso. Se llama santificación. La santificación es el proceso por el cual Dios nos libra de nuestra iniquidad. O nos da la victoria, o no. Y si Él tiene el poder, no hay nada que le impida darnos la victoria. Aquí en el santuario vemos representada la obra del Evangelio a través de la venida de Cristo desde el trono de los cielos a la cruz, para ofrecer al hombre misericordia y el perdón de sus pecados. Y al unir su poder divino con el hombre caído, vemos la restauración del carácter del hombre en el camino de la cruz al refugio del pacto. Estas son las dos promesas que muestran cómo Dios cumple su pacto para salvar al hombre del pecado. En lugar de estar escritos simplemente en tablas de piedra, Dios toma los 10 mandamientos y los escribe sobre las tablas del corazón para que nos recreemos en hacer la voluntad de Dios. Cuando Noé predicó la justicia, estaba predicando que la gente debía aceptar al Señor y que sus vidas debían cambiar. Sus vidas deben ser justas, porque no es solo cambia tu forma de pensar y sigue comportándote como hasta ahora. Cuando la Biblia dice que Noé era un predicador de justicia, era porque llamaba a que la vida de las personas fueran justas. Y este es un ejemplo de lo que Dios quiere de su pueblo en el tiempo del fin. Ahora estamos al final, viviendo la hora del juicio final, más de 4.300 años después. El mensaje del primer ángel, al igual que el mensaje de Noé, está proclamando el Evangelio eterno, llamando a todos los que escuchen que entren en el refugio del pacto. Mediante este pacto recibimos la promesa de misericordia por medio de Jesucristo y la promesa de la santificación a través de su poder, lo que significa que Dios nos concederá la capacidad para que nuestras vidas estén en armonía con sus mandamientos. En los días de Noé no bastaba con proclamar las promesas para que la gente se salvara. Para recibir las promesas, las personas necesitaban responder a la llamada del Evangelio entrando en el arca. Pero ¿cómo entramos en el arca del pacto de Dios al final de los tiempos? El camino hacia el pacto se revela en las 3 órdenes dadas en la última parte del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje de los mensajes de los 3 ángeles es temer a Dios. No es el temor de tener miedo, sino un temor reverente. En el Antiguo Testamento está frecuentemente vinculado a respetar los mandamientos de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta declaración, Salomón habla de temer a Dios o reverenciar a Dios respetando sus mandamientos. Además, explica por qué esto es importante y dice que Dios traerá toda obra a juicio. De la misma forma, la razón por la que el primer ángel ordena temer a Dios y por lo tanto restaurar sus mandamientos es porque la hora de su juicio ha llegado. Así que dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo glorificar a Dios? Dios dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. La Biblia dice que así es como sabemos que amamos a Dios, cuando lo amamos y guardamos sus mandamientos porque no son una carga difícil.
De hecho, en Primera de Juan afirma que el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que cuando la ley está en el corazón, nos deleitamos haciendo su voluntad y la gente ve la diferencia en nuestras vidas. La meta de la gloria de Dios es reflejar su carácter y demostrar los mismos atributos que Él tiene. Así que subir al arca en los últimos días, subir al arca en el tiempo del fin, requiere combinar los principios de la ley de Dios, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. La forma de glorificar a Dios es manifestando su carácter. No se trata de justificarnos mediante las obras, solo debemos aplicar el principio del amor. El amor de Dios debe manifestarse a través de nosotros, y eso solo puede suceder si nos despojamos de todo egoísmo. Y en lugar de estar motivados por el egoísmo y el amor a uno mismo, cuando nos enamoramos del Señor y estamos motivados por el amor a Él, por el amor a Dios, no podremos sino obedecer su ley. Debemos ponerlo por encima de nuestros propios intereses. Ese es el carácter de Dios. Así es como Dios es. Y en sus mandamientos, Él no nos está pidiendo que hagamos cualquier cosa que Él mismo no haría. Nos está pidiendo que vivamos de la misma manera que Él. Nos está pidiendo que imitemos sus atributos, sus características. Cuando nuestras vidas comienzan a ser abnegadas como la de Jesús, se hace evidente que hemos aceptado su pacto, porque revela que Jesús está trabajando en nosotros para cumplir su promesa de restaurar nuestro carácter. Entonces, Dios es glorificado porque se demuestra que es capaz de cumplir su promesa de restaurarnos. Que Noé y su familia entraran en el arca era una prueba de su fe en las promesas de Dios. De la misma forma, si aceptamos el pacto, demostraremos nuestra fe en sus promesas. Así que si queremos entrar en el arca hoy, necesitamos saber qué es lo que debemos hacer para demostrar nuestra fe en las promesas de su pacto eterno. La respuesta está en la última orden del mensaje del primer ángel. Este mensaje contiene la última llamada al mundo a adorar al Creador, y la forma en que adoramos a Dios es también una demostración de nuestra fe en las promesas de su pacto. Y adorad al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel, en un sentido muy específico, llama a la gente a adorar al Creador. La historia del diluvio está intrínsecamente vinculada con la historia de la creación. Las evidencias del diluvio son inherentemente relacionadas a la historia de la creación. Y a medida que nos familiarizamos con el diluvio y reconocemos las evidencias que nos ha dejado, vemos el claro testimonio de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que ha comenzado el juicio y aquel a quien se nos insta a adorar. Si renunciamos a la idea de una inundación y una creación literal, perdemos toda la base de nuestra fe. No podemos tener una base para la adoración porque la base de nuestra adoración es la creación de Dios. Dios terminó su proceso de creación. Dios concluyó su obra en 6 días. Pero Él no se detuvo allí. Dios apartó el 7º día. Dios lo santificó. Ninguno de los otros días de la creación fueron apartados ni santificados. ¿Por qué? Dios lo apartó como conmemoración de su creación. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si yo creo que Dios creó aquello, ¿por qué no debería honrarlo en el día que Él apartó? Y ese día era un tiempo sagrado para adorarlo. Y no puedes hablar de adoración sin hablar del Creador. Adoramos a Dios porque es nuestro Creador. Y la pregunta es, ¿qué señal nos dio Dios de que Él es el Creador? Es el sábado. Guardarán pues el día de reposo el pueblo de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel,
porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. La última parte del mensaje de este primer ángel nos señala el 4º mandamiento. Vemos que es casi una cita directa del 4º mandamiento. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es casualidad que el mensaje del primer ángel apunte a la primera tabla del Decálogo, la adoración al Dios verdadero. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que vemos también que el mensaje del primer ángel hace referencia al mandamiento del sábado. Cada semana que guardamos el sábado, estamos anunciando al mundo que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor, que servimos al verdadero Dios. Así que adoramos a Dios porque Él es el Creador y la señal del Creador es el sábado. Así que la adoración, la creación y el sábado, todos ellos están relacionados. Si Dios es el creador, entonces Dios tiene derecho a esperar nuestra adoración. Él tiene el derecho de decirnos lo que está bien y lo que está mal, y la gente no quiere que Dios le diga que sus pecados son inapropiados o incorrectos, o que serán juzgados. Así que hay un continuo esfuerzo por parte del diablo y del mundo para eliminar a Dios del mapa. Me parece fascinante que todas estas cuestiones convergen precisamente en el punto donde termina la profecía de los 2300 días. Y esa fecha es el año 1844. ¿Qué tiene de significativo el año 1844? Estaban sucediendo una serie de cosas muy importantes en el mundo. Están chocando dos cosmovisiones diferentes al mismo tiempo. Mientras Dios da un mensaje para que su pueblo regrese a Él, el gran adversario hace todo lo posible para alejarlos. Y por eso no tengo dudas de que Satanás sabía que iba a haber un movimiento que surgiría al final de la profecía de los 2300 días que atraería la atención de las personas al Creador, al sábado, a la purificación del santuario, etc. Así que mientras la gente se preparaba para el inminente retorno de Jesucristo, hubo otras fuerzas en conflicto con este mensaje en particular. Y por eso creo que la era de la Ilustración fue el intento de Satanás para frenar eso e intentar evitar que ocurriera lo que decía la profecía. Indicaba que sucedería a principios del siglo XIX. El mensaje del primer ángel es un llamado enérgico a adorar al que hizo los cielos y la tierra, a reconocer que la hora del juicio de Dios se aproxima. La ciencia se alejaba de estas cosas. Se produjo un llamado mucho más formal y completo a abandonar el cristianismo con la introducción del concepto de evolución. El darwinismo se desarrolla en 1844 porque es cuando Darwin escribe su primer libro, El origen de las especies, y lo envía a diferentes colegas para debatir sobre él. No querían abordar ni aceptar el tema de la creación. Muchas personas desean con todas sus fuerzas evitar la hora del juicio. El darwinismo elimina el miedo a un juicio porque habla de un proceso que hace que surja una idea contraria a la creencia que la humanidad llegará a su fin con un gran juicio final. El ecumenismo se desarrolla en 1844. Las formas de comunicarse.
el código Morse, la primera información que viaja a través de las líneas y las ondas aéreas del mundo ocurre también en 1844. El comunismo surge en 1844. El espiritismo nace en 1844. El espiritismo también es parte de esto. Dice, mira, tomaremos la parte evolutiva, pero también tenemos otras cosas. Podemos hablar con los espíritus y ellos nos guiarán. Así que tenemos todas estas ideas contrapuestas. Tenemos estas dos versiones al mismo tiempo, ambas desarrollándose en torno al 1844. Un mensaje apunta al creador. El otro mensaje, por otro lado, señala al adversario. Una idea, digamos, basada en el catastrofismo. La creación. La otra, basada en el uniformismo. Y todas estas cosas estaban convergiendo. Era el nacimiento de una nueva era. El mensaje de los tres ángeles es un llamado a reconocer a Dios. Y la humanidad dice, no necesito a Dios. Y si entendemos que en realidad Él no creó el mundo y que todo sucedió por accidente, entonces nos convertimos en el árbitro definitivo. Nos convertimos en Dios. El sábado y la Biblia refutan constantemente esa enseñanza. Y es por eso que está siendo atacada. Nos muestran que Dios creó al mundo y que debemos adorarlo. El mensaje del primer ángel dice, su juicio se aproxima. Deberíamos glorificarle en nuestra vida y debemos reconocerlo específicamente como el Creador. Es un mensaje de gran importancia en el siglo XIX, en el momento en que surgió. Al recordar que el sábado es una conmemoración de la creación, el mensaje del primer ángel muestra que confesamos que Dios es el creador. Pero el sábado significa mucho más que esto. El sábado identifica al autor del pacto. Y si creemos que Dios santificó el séptimo día, entonces el sábado se convierte en una señal de la capacidad de Dios para santificarnos. La llamada de Noé a encontrar refugio en el pacto de Dios comenzó a predicarse de nuevo en 1844, y en ese mismo año el relato del Génesis, la creación, fue atacado. Al proponer una historia falsa de nuestros orígenes, Satanás socavó la autoridad de Dios a través del día de reposo, el cual había sido dado para ser una señal de nuestra confianza en las promesas de su pacto. El sábado es algo que Dios santificó, y si Dios puede santificar un día, si puede santificar el tiempo, entonces tiene el poder de santificar y necesita santificarnos. Es por eso que le dijo al pueblo de Dios, tanto en Éxodo como Ezequiel, que el sábado es la señal de que Él es quien nos santifica. Yo soy Jehová que os santifico. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así recordamos que Dios tiene el poder de crear, de recrearnos, y tiene el poder de santificar y santificarnos para hacernos santos. Debemos ser transformados en la imagen de Cristo, lo que nos remite de nuevo al sábado por el hecho de que vamos a ser recreados. Respetar el sábado no me hace santo. El sábado es una señal externa de una experiencia interna del reposo con Cristo. Así que conmemorar el sábado es una recreación del alma humana a la imagen de Cristo. Vemos el verdadero significado del sábado en la misma razón que Dios dio para su contemplación. Él dijo que nos dio el sábado para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Suelo decir que el sábado es una señal exterior de una labor interior, porque guardar el sábado es una señal de que reconocemos que solo Dios puede santificarnos, lo que también significa que es una señal de que sabemos que nuestras obras no pueden salvarnos. A lo largo del Antiguo Testamento, los israelitas no entendieron esto plenamente. Y cuando Dios les dio su pacto en el monte Sinaí, todas las personas respondieron al mismo tiempo y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Poco después de hacer esta promesa, la rompieron. El problema con el antiguo pacto era que estaba basado en la promesa del hombre, como si pudiera santificarse a sí mismo por sus propios medios. Es por eso que leemos que Dios los reprende. Y así dijo, he aquí, vienen días, dice el Señor,
en que estableceré un nuevo pacto. Este nuevo pacto menciona la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, pero ahora está basada en la promesa de Dios. Ahora dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Y es por eso que Jesús ofrece un mejor pacto que estableció sobre mejores promesas porque fue establecido en base a su promesa personal. Desde la perspectiva espiritual, estamos diciendo, Señor, no puedo salvarme. Conmemorando el día sábado, aquí en este planeta, semana a semana, demostramos que confiamos en Dios, en que Él hará todo lo que ha prometido. Es una forma de entrar en el reposo de Cristo y de creer que su justicia es suficiente. El sábado es una señal entre el pueblo de Dios y el mismo Dios. Aquellos que conmemoran el sábado, los que cesan de sus labores, en otras palabras, aquellos que dejan de intentar salvarse por sí mismos y miran el pacto de gracia. Este es el sentido del sábado. El pacto eterno tiene 2 señales o símbolos, y uno de ellos es el sábado. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. El sábado fue una señal de un pacto perpetuo, y la palabra hebrea para perpetuo es la palabra eterno. Y el pacto eterno es el mismo pacto que Dios hizo con Noé. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que esté sobre la tierra. Estas 2 señales del pacto eterno, el sábado y el arco iris, cada uno representa las 2 promesas que Dios hace al hombre en este pacto. Se nos dio el arco iris como una señal del pacto eterno, y más específicamente, representaba la promesa de misericordia del pacto eterno. Esto se aclara más adelante en el libro de Isaías, donde Dios dice, «Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré». Y la promesa dada a Noé concluye diciendo, «No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti». En el arco iris de la promesa podemos contemplar el emblema de la misericordia y el perdón que Dios nos ha prometido mediante el pacto eterno. El arco iris representa la promesa de misericordia de Dios y el sábado es una señal de la santificación prometida por Dios. Vemos que Dios hizo que el sábado fuera una señal de nuestra santificación en Ezequiel, capítulo 20. Y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Vemos que Noé recibió tanto la promesa de misericordia como la de la santificación. Esperando con fe a la promesa de la misericordia que llegaría a través del Mesías, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el siguiente versículo leemos que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Conforme Noé caminaba con Dios, se parecía más a Dios y fue santificado según la promesa del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Fue perdonado y santificado. La vida de Noé fue santificada y devuelta a la obediencia a Dios, lo cual se aclara al final del capítulo donde leemos, así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y como resultado de esto, en el siguiente versículo leemos, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tanto la promesa de misericordia como la de santificación son una garantía para nosotros, al igual que para Noé a través de la sangre de Jesús.
El medio por el cual Dios cumplió esta promesa fue nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. La vida y el sacrificio de Jesús son una garantía para todas las generaciones de la promesa de la misericordia, y es por esto que se llama el pacto eterno. Así que, la próxima vez que veas un arco iris, recuerda que es la señal que Dios le dio a Noé como señal de su misericordia. También es un signo de su promesa de mostrarte misericordia, y esta promesa fue pagada en su totalidad por la sangre de Jesús. El sábado y el arco iris son hermosos emblemas del pacto eterno que Jesús desea hacer con nosotros. El arco iris es un signo de misericordia que recibimos a través de la muerte de Jesús, y el sábado es una señal de santificación o de restauración del pecado que Cristo está obrando en nosotros. Ambas son promesas de lo que Dios dijo que haría. Subieron al arca, ese fue su pacto, y el sello final fue el arco iris. El arco iris dado a Noé simbolizaba que Dios nunca más traería un diluvio de agua sobre la tierra para destruirla. El pacto del pueblo de Dios hoy es la invitación a entrar en su descanso. El sábado es una señal de ese pacto. Desde el principio hasta el tiempo del fin, el pacto eterno ha sido el medio por el cual Dios salva al hombre. Y Dios hizo del sábado una señal de este pacto. Por eso cuando lees el Antiguo Testamento, otras naciones que no eran israelitas podían entrar en el refugio del pacto eterno a través de la conmemoración del sábado. El sábado no es para los judíos exclusivamente. En Isaías 56 dice: «Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluso para los gentiles». Refiriéndose a los gentiles, Isaías escribe: «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración». Según este versículo, los gentiles podrían formar parte del pacto si guardaban el sábado. Incluso en el periodo del Antiguo Testamento, el sábado no era exclusivamente para los judíos, era una señal del pacto para judíos, gentiles, eunucos, todo aquel que quisiera entrar en una relación de pacto con el Señor. De la misma forma que se hizo con Israel, tenemos que entender que Israel, en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, simboliza a todos los que vienen a Cristo. Y así es ahora, que todos los que lo deseen puedan entrar en el arca del pacto eterno a través de la observancia del sábado, una señal de nuestra fe y descanso en las promesas de Dios. En los días de Noé, todos los que entraron en el arca fueron salvados. La puerta estaba abierta. Cualquiera podía entrar, pero solo unos pocos confiaban en las promesas de Dios. Noé entró en el arca y encontró descanso en las promesas del pacto eterno. Y esta es una lección para nosotros hoy en día, ya que nos encontramos en el umbral de la eternidad, preparándonos para el juicio final de la tierra. ¿Te has preguntado alguna vez qué habrías hecho tú si hubieras escuchado la predicación en los días de Noé? Bueno, piensa en esto. Ahora mismo estás exactamente en la misma situación. Más de 4.300 años después de la inundación, el mensaje del primer ángel una vez más proclama el Evangelio eterno predicado por Noé a toda nación, familia, lengua y pueblo. El santuario nos mostró que ahora mismo, aunque la hora de su juicio ha llegado, Jesús todavía está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por el hombre por el perdón de sus pecados. Esta es nuestra última oportunidad para confesar nuestros pecados sobre el Cordero de Dios, para recibir su misericordia. Esta es también nuestra última oportunidad para caminar con Jesús a través de su santuario y entrar en el refugio del pacto eterno. El nombre Noé significa literalmente descanso.
Y cuando Noé levantó su mano apuntando al arca, señalaba el único lugar donde la gente podía encontrar descanso durante el juicio. Y ese lugar de descanso estaba en las promesas del pacto eterno, confirmado por la sangre de Jesús. Así que hoy el mensaje del primer ángel señala igualmente nuestra atención al sábado, ordenándonos que adoremos al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Porque recordando el día de reposo y santificándolo, es como nosotros también podemos entrar en el arca del pacto eterno para encontrar descanso en las promesas de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquellos que lo abrazan y lo aceptan están realmente entrando en un pacto eterno. Y eso es lo que representa cada sábado que guardamos. Encontramos eso en el capítulo 4 de Hebreos, entrar en su reposo, entrar en ese pacto. Al igual que Noé entró en el arca y aceptó ese pacto que Dios había hecho para salvarlo. Mientras Noé estaba invitando a la gente a entrar en el refugio del arca y recibir así el pacto eterno de Dios, había muchas excusas para pensar que no necesitaban hacerlo. Estoy seguro que algunos dijeron que Dios no iba a juzgar a la gente. Dios es un Dios de amor, Él no destruirá el mundo. O cosas como, todas las cosas siguen igual que al principio, así que no hay razón para creer que Dios destruirá el mundo con un diluvio. Cualquiera que sea la razón que le impidió a la gente entrar en el arca, puede repetirse hoy. Muchas ideas diferentes evitarán que la gran mayoría de la gente entren en el arca del pacto eterno. Sin embargo, muchas personas todavía están buscando a Dios con todos sus corazones. Pero para estas personas, Satanás ha preparado otro engaño, un pacto falso. En la Biblia, Dios nos advierte que el mundo entero abrazará este pacto falso. E incluso ahora, los verdaderos creyentes del gran cuerpo de Cristo han depositado su fe en esas promesas vacías. Para aquellos que realmente desean saber la verdad, Dios no permitirá que Satanás los engañe acerca de este asunto. Así que en su amor, Jesús envía otro ángel con otro mensaje, esta vez dirigido a su pueblo. Y este es el mensaje del segundo ángel. Mensaje de advertencia. Para mí, la revelación más significativa del santuario fue cuando entendí que el ministerio de Cristo cambió en 1844. Cuando entendí esta verdad, que la idea del juicio hablaba de un Dios que quiso salvarme, que quiso prepararme para la traslación, me quedé perplejo, como nunca lo había hecho antes. Dios me está advirtiendo, mostrándome qué es lo que significa tener un carácter idóneo. Y lo podré hacer si me uno a Él. Si tengo la fe de Jesús y respeto los mandamientos con su ayuda y no por mis propios medios, aquel que mora dentro de mí es lo que hace que sea posible. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Si quiero lograrlo, no debe quedar ningún resquicio de ego.
Muchos enseñan erróneamente que estamos mejorando porque caminamos con Cristo, porque recibimos más gracia, así que nos hacemos más justos. Eso es un pensamiento incorrecto. Eso es evolucionismo. Más bien estamos perdiendo más y más de nosotros mismos a medida que permitimos que Cristo entre. Él debe aumentar, yo debo disminuir. Cuando vi esto, en el mensaje del lugar santísimo, pude tener un aprecio más profundo por el Dios al que servimos y que nunca antes había tenido.